Las imágenes que ustedes van a ver tienen una dura carga de violencia, frente a las cuales les pedimos tomar precauciones frente a los menores de edad. Los derechos humanos, un conjunto de condiciones que permiten el libre desarrollo humano para cualquier persona. Para unos, la libertad y la justicia en su máxima expresión. El ejercicio de estos derechos humanos es para liberar a la humanidad del miedo y de la miseria. Para otros, un esquema que permite la equidad y la dignidad en la sociedad. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Pero, ¿qué pasaría si los derechos humanos, tal como los hemos conocido, fueran quebrantados? Una riña entre reos registrada al mediodía de este domingo en la cárcel municipal de Cancún generó una intensa... 58 presos murieron, una docena resultaron heridos. Disparan gas lacrimógeno a la celda sin ventilación de un recluso en la cárcel de Barinas. ¿Serán estas condiciones respetadas en lugares como las prisiones o en centros penitenciarios? Momentos de tensión e incertidumbre viven familiares de los reos luego de registrarse un enfrentamiento al interior de la cárcel municipal en este día de visitas. Estaban jugando fútbol y empezaron a golpes. Ya fue donde se vinieron con machetes. Luego lo trasladan al patio en medio de insultos y empujones. Y de ser así, ¿qué tan eficiente será su cumplimiento? En este programa, nuestro equipo, de la mano de testigos y expertos, diseccionará el tema en cuestión y hablaremos sobre la importancia de la justa implementación de los derechos humanos en prisiones y en centros penitenciarios. Acompáñenos y descubramos juntos el filo de las rejas. Es agosto de 2003. Al oriente de Saltillo, Coahuila, México, una mujer de 29 años es arrestada por las autoridades tras haber sido acusada de formar parte del narcotráfico. Su nombre es Leticia Pérez, y luego de haber sido detenida mientras caminaba hacia la tienda, ahora ella debe de ir ante el Tribunal de Justicia donde será procesada por la autoridad. Hoy, luego de 13 años de su arresto, nuestro equipo de trabajo contactó con Leticia para escuchar en viva voz cómo fue su experiencia al interior de la prisión desde su arresto hasta su liberación en 2007. Esta es su historia. Hola, soy Pablo, y a continuación escucharemos el testimonio de una persona ex-rea quien fue privada de su libertad. Su nombre es Leticia. Dime, ¿cómo imaginaste la prisión antes de entrar en ella? La verdad no tenía idea de cómo sería, solo tenía distintos conceptos sobre que era muy dura la vida ahí adentro. ¿Cómo es que tuvo la prisión algún tipo de repercusión en tu salud? La verdad sí me afectó debido a que tengo un padecimiento crónico y requería medicamentos, que de entrada no me facilitaron, es más, ni siquiera eran conscientes de mi padecimiento. Ahora cuéntame, en el momento de tu aprehensión, ¿cómo fue el trato que se te dio en ese momento? Me detuvieron cuando iba camino a la tienda. Se pusieron delante de mí, me esculcaron, me esposaron y me subieron a la patrulla, sin decirme por qué me llevaban. No fue muy grato, me lastimaron tanto físico como verbal y psicológicamente desde el momento de mi aprehensión. Y adentro de la cárcel ellos son completamente arbitrarios y las leyes las manejan a su antojo, negándonos nuestros derechos primordiales. Al llegar ante la autoridad me dijeron que estaba ahí por una denuncia por venta de droga. Los policías presentaron varios envoltorios, de los cuales algunos eran míos, la mayoría me los sembraron. Después de eso no te dan derecho a defenderte porque todo apunta a que eres culpable. Estando en el reclusorio todo es muy feo, insalubre, inseguro. Los guardias te tratan como si fueras animal, te golpean, no te dejan ver a tus familiares hasta que ellos lo consideran. Se sienten con todo el poder sobre ti.
Dime, aparte de tu libertad, ¿de qué otros derechos consideras haber sido privada? Ahí adentro no tienes ningún tipo de libertad de expresión. Lo que los guardias dicen, eso se hace sin darte oportunidad de defender tus argumentos o simplemente hablar y decir no, te costaba muy caro. Y dime, además del autoritarismo, ¿existe algún otro aspecto que tú consideres falta de justicia dentro de la prisión? Existen pandillas y grupos que manejan a diversos custodios, venden drogas. Cada día es un conflicto nuevo causante de riñas y altercados que terminan con vidas. Y respecto a la vida íntima de los reos, ¿cómo es que se vive la intimidad propia con tu pareja dentro de prisión? Mira, es incómodo y poco agradable ver a tu pareja muy poco tiempo, y más si te están vigilando a cada minuto que dura la visita. No es para nada grato. En primer lugar, hablando sobre marco jurídico de acuerdo a los derechos humanos penitenciarios, es de suma importancia reconocer que realmente estamos amparados por los derechos humanos. Sabemos que estos mismos son los que adquirimos desde el momento en que nacemos. Estos son generales y universales. Realmente todos podemos y debemos tenerlos. Los derechos fundamentales son los constitucionales, debido a que es la Constitución la que los conoce y los garantiza. Desde el artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también la de Coahuila, nos dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Sabemos que cuando el proceso de detención ya ha terminado, al imputado se le lleva a los centros penitenciarios y es muy común que quieran dentro de la misma prisión hacerlos confesar el delito del que se les acusa. Sin embargo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 157, apartado B, en el párrafo 6, nos indica que queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. La confesión obtenida por estos medios o rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Asimismo, en el artículo 174, en el párrafo 3, nos dice que el Estado organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir. Es necesario tomar en cuenta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto entró en vigor en enero de 1976 y cuenta actualmente con 147 estados partes, incluyendo Coahuila. En el artículo 11, en el que se afirma que el derecho de toda persona debe ser de un nivel adecuado, es también especialmente importante para los derechos de los reclusos. Órganos que defiendan a los derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Americana e Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana de los Derechos Humanos. Principios Generales de la Asamblea General para el Tratamiento de los Reclusos. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Código de Procedimientos Penales. Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Carta de las Naciones Unidas. No solo nos queda claro que existe una gama legislativa que atiende al funcionamiento penitenciario, sino que también existen órganos gubernamentales, pactos interamericanos y asociaciones civiles que buscan el resguardo jurídico del imputado. Pero, ¿quiénes responden a las deficiencias del sistema en materia penal?
¿Es de conocimiento público para los reclusos el marco normativo que procura su bienestar? ¿O qué riesgos acompañan tras la celda a quienes la ley ha encontrado culpable? Víctor Hernández Villanueva, licenciado en Derecho, especialista en materia de Derecho Penal, responde a una entrevista que nuestro equipo presenta a continuación. En tema de derechos humanos, ¿son todas las normas jurídicas que amparan a los reclusos respetadas dentro de las prisiones y centros penitenciarios y por qué? Si bien es cierto, existe un marco legal de leyes que amparan y protegen a las personas que están en un proceso penal y que están privadas de su libertad, ya sea como indiciados o ya como sentenciados, etcétera. Ese marco legal los protege, pero evidentemente falla ese marco legal, no se cumple 100%, si no, no existirían quejas en derechos humanos. Es evidente que sí tenemos un marco legal, muchas leyes, la Ley Nacional de Ejecución Penal, leyes estatales también de protección, pero pues al final muchas de ellas no se respetan al 100%. ¿Existe un mecanismo de supervisión que garantice el cumplimiento de este marco jurídico? Y si lo hay, ¿cómo es? Sí existe, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, quien está encargado de vigilar el cumplimiento de esa ley de protección a los derechos de los procesados, de los reos que están dentro de un centro penitenciario, pero pues obviamente no se puede garantizar al 100% una cobertura para efecto de vigilar todos los centros penitenciarios. Hay centros penitenciarios que tienen una gran crisis en cuanto a incluso, por ejemplo, en una celda donde deben de estar 3 o 4 personas, a veces hay 10 o 15 personas en una sola celda. Eso provoca hacinamiento y provoca otros problemas que indudablemente son delicados. Cuando estas normas llegan a ser violadas, ¿quiénes son los entes responsables que responden al sistema judicial? Cuando esas normas se transgreden, los encargados de hacer que se sancione o vigilar es el juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal es el que se encarga en este caso, obviamente, de ver por qué no se están cumpliendo y posterior aplicar alguna sanción. ¿Es el sistema penitenciario mexicano un beneficiario del mercado ilegal interno? Y de ser cierto, ¿de qué modo afecta esto a los derechos humanos de los reclusos? Pues sí existe corrupción, sí existe impunidad, pero también pues es cierto que lo que se trata es de evitar que exista eso y obviamente castigar a las personas que infringen la ley. Tratados y normas, leyes que establecen el bienestar de los internos en los centros penales. Estatutos eclipsados no solo por el deterioro y el óxido de los recintos carcelarios, sino también por la corrosión de su gestión. La corrupción, la apatía y la deficiencia administrativa que de modo arbitrario vulnera cada día los derechos humanos penitenciarios de aquellos que la ley encontró culpables, responsables de delitos y merecedores de sanciones, que sin importar qué tan severas sean señaladas por la legislatura, no deben acabar con los derechos humanos de miles de reclusos en México. De lo contrario estaremos en el filo de las rejas.